estaba confundido en la reunión de que era el día domingo. Pero hermoso tuvo, lo que tuvieron, ¿saben? Que estuvo tremendo. ¿Cuánto dice ven? Amén. El Espíritu de Dios tiene aún más para derramar en esta noche sobre este lugar y sobre cada una de nuestras vidas. ¿Cuánto dice ven? Así que prepara tu corazón, porque el Espíritu de Dios, si te trajo en esta noche, te trajo porque Él tiene un plan y tiene un propósito. Él tiene algo para soltar sobre tu vida. ¿Cuánto dice amén? Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Allí en el versículo 13, dice la palabra de Dios: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabían que eran hombres sin letra. ¿Qué eran? Hombres sin letra. Pongamos atención. Dice, y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Con quién habían estado? Es tremendo cuando estamos con Jesús. Qué impresionante. La palabra de Dios nos habla aquí, donde estos dos varones, Pedro y Juan, hicieron un milagro de sanidad sobre una persona, un paralítico. Y lo sanaron. El poder de Dios cayó sobre la vida de este varón y dice que fue sanado, fue libre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y dice la palabra de Dios que por causa de esto, de la sanidad, ese milagro, se levantaron en contra de Pedro y en contra de Juan. Y hasta los llevaron delante de los gobernantes. Y los llevaron delante de las autoridades de allí de esa ciudad. Únicamente porque habían hecho un milagro de sanidad. Miren, tenemos que estar preparados. ¿Cuánto dice amén? Tenemos que estar preparados para lo que sea y lo que venga. Porque ellos, ahora vemos algo malo, que alguien ore por una persona y reciba sanidad, un milagro, para que lo tengan que llevar delante de autoridades, o hasta que quizás lo tengan que meter en la cárcel. Acá no vemos nada malo, sino que al contrario, una obra de bien hicieron. ¿Cuánto dice amén? Pero a veces pasa esto de que, igual aunque vos hagas una obra de bien, detrás de la gente, detrás de la persona, hay un mundo espiritual que se mueve, que manipula a la gente, a las personas. Son demonios, son espíritus inmundos. ¿Cuánto dice amén? Y acá dice que lo tomaron a Pedro y a Juan, lo llevaron delante de los gobernantes, delante de las autoridades, por causa de esto. Pero ¿qué pasó? Dios siguió respaldando la vida de Pedro y de Juan. ¿Cuánto dice amén? Dios respalda a sus hijos. Dios respalda a su pueblo. Dios te va a respaldar. ¿Cuánto dice amén? Él va a respaldar tu vida. Si vos te clamás, Él te va a respaldar. Él va a estar contigo. Va a estar a tu lado. Aleluya. ¿Cuánto dice amén? Claro que sí. Ahora ellos hicieron una obra de bien. Cuando levantaron a este paralítico, a este enfermo, a esta persona que tenía un problema. Ellos estaban con Dios y Dios estaba con ellos. Y aunque los llevaron delante de los gobernantes, y aunque los metieron en la cárcel, y aunque tantas cosas pasaron, ellos seguían hablando y proclamando el nombre de Cristo. Cuando dicen, cuando venga la lucha y la prueba, voy yo. Tenemos que seguir proclamando el nombre de Cristo. Cuando dicen amén. No podemos quedar, hermano. No podemos decir, bueno, ya no predico más. Se me levantó esto. Se me levantó aquello, no predico más, no hablo más. Me encontró mi mamá arrodillada orando y me levantó y me dijo, yo no te quiero más que haga esto. Vamos a poner un ejemplo. No voy a orar más. Buscar el lugar donde sea. Y seguí orando. Seguí buscando a Dios. No importa que se levanten familiares, seres queridos. No importa que se levanten vecinos. Que te suena piedra al pecho. Seguí buscando a Dios. Aleluya. Cuando dice amén, a estos varones no nos paraba nadie. Y Dios siguió respaldando su vida. Porque en el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Allí cuando los llevaron delante de las autoridades, gente con estudio, gente allí
con mucho, ahora lo llevaron delante de los gobernantes, lo llevaron delante de gente con estudio, de letrado. ¿Cuánto dice amén? Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y allí había una multitud de gente que estaban viendo a ver qué pasaba con Pedro y con Juan. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué tremendo! Algo cuando lo miraron y le dieron la palabra a ellos, que ellos hablen y que ellos digan cómo se iban a defender. Dicen que vieron el denuedo. Amén. Amén. Vieron que estos hombres eran Pedro y Juan, eran pescadores en su vieja vida. Amén. Eran pescadores. Eran hombres, hermano, que pertenecía a una sociedad llamada los celotes. Y los celotes eran asesinos. Mataban, no tenían problema, eran bochincheros. ¿Cuánto dicen? Y yo creo, lo veo a Pedro y a Juan pegando unos gritos en la costa del río. Eran pescadores. Hermano, eran hombres terribles. Pero de repente lo comienzan a mirar, lo comienzan a observar. Y viendo que ellos lo habían conocido, que eran hombres sin letra. Hombre del vulgo significa hombres vulgares, sin estudio. Amén. No tenían letra, no tenían estudio. Pero ¿qué pasó? Que acá hablaban con poder y con autoridad la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Que acá ellos se podían expresar delante de todo el gentío que estaban así, y esto, lo contra los gobernantes, podían hablar y podían expresarse bien cuando dice amén. Qué tremendo lo que hace Dios. Qué tremendo lo que hace el Señor cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Él totalmente. Hermano, yo era una persona que no tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando Dios te toma, Él te comienza a preparar y a capacitar. Cuando dice amén, dale un fuerte aplauso. Que no solo en la palabra de Dios. Aleluya. Y estos varones eran pescadores, eran del culto, eran vulgares, eran sin letra, no tenían letra, no tenían estudio.